el domingo pasado en esa estamos viendo el tema del Padre Nuestro, y la introducción el domingo pasado trató acerca de la soberanía de Dios. Para poder orar, una persona necesita creer en esta doctrina, creer de todo corazón, ¿no? Porque una persona puede decir que cree o que entiende esa doctrina sin que realmente crea de corazón en ella. La soberanía de Dios nos dice que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todas las cosas, de todo el universo, de cada persona. Dios nos tiene a todos en sus manos. Él gobierna. Él es la autoridad suprema. Él hace todo lo que quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Cristo dice en una parte que ni aun un pajarillo cae a tierra sin la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los pajarillos mueren porque Dios quiere que mueran. Nacen cuando Dios quiere que nazcan. Se alimentan porque Dios quiere que se alimenten. Y se mueren cuando Dios quiere que se mueran. Y si eso se dice de los pajarillos, con más razón de un ser humano, que es mucho más importante que un pajarillo. Nada es casual, esto lo hemos visto muchas veces, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es creerlo. Hay un versículo que dice: su consejo permanecerá y él hará todo lo que quiere. Él hará todo lo que quiere, y cuando habla de su consejo quiere decir que lo que él quiere es sabio. Lo que él decide está apegado a la más estricta sabiduría. Dios no comete errores. Entonces, como Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Eso es precisamente lo que hace un soberano, ¿no? Lo que Él quiere. Y nosotros, sus criaturas, pues tenemos sueños, ilusiones, metas, planes, pero haremos nada más lo que Dios nos permita, lo que esté de acuerdo con sus planes e intereses. Nadie puede impedir la actuación de Dios. Nadie puede pedirle cuentas. Dios no puede ser manipulado, Dios no puede ser controlado. Dios no cumple los caprichos de nadie. Y en Mateo 6, donde habla Cristo acerca del Padre Nuestro, vean ustedes, ahí donde empieza el Padre Nuestro es 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es nuestro Padre por la fe en Cristo, ¿no? Nos arrepentimos de nuestros pecados y ya Dios es nuestro Padre. Dios no es el Padre de todos, es el Padre nada más de los que creen en Cristo. Es nuestro Padre y podemos acercarnos a Él con confianza, pero está en los cielos. Eso quiere decir que Él es un Dios muy grande. Nada escapa a su atención. Él todo lo sabe. Él todo lo puede. Esto habla también de su soberanía, habla de su poder. ¿Y qué es lo que debemos pedir? Dice ahí al final del versículo 9, santificado sea tu nombre. Quiere decir que tú seas reconocido como un Dios grande, como un Dios santo. Que seas conocido por la gente, que la gente sepa quién eres tú. Yo luego a veces me pongo a orar y le digo a Dios, le digo: Señor, ¿quién eres tú? He hablado de ti, he escuchado de ti, pero ¿quién eres tú? O sea, el Dios al que predicamos es un Dios increíble. Le conocemos muy poco, pero aún así, conociéndolo poco, lo amamos y le tememos, y queremos que los demás igual lo amen y le teman.
Eso quiere decir santificado sea tu nombre, ¿no? Bueno, implica muchas cosas, pero en síntesis es eso, ¿no? Queremos que sea reconocido como un Dios grande, pero obviamente, si no lo reconocemos así nosotros, ¿cómo querríamos que así lo reconocieran otros? No se puede. O sea, debemos entender personalmente que Él es un Dios muy grande para poder promover su gloria, para que sea ese un interés supremo en nosotros, de que Él sea conocido por los hombres. Los inconversos supuestamente oran, los ateos, los paganos, pero Dios no los escucha. ¿Por qué no los escucha? Porque ellos tienen ideas equivocadas acerca del Dios verdadero, entonces no pueden orar correctamente. Si nosotros, siendo creyentes, ignoramos muchas cosas acerca de la oración verdadera, imagínense una persona no convertida. Hay personas que creen que a Dios se le puede manipular, porque tienen ellos planes, no tienen propósitos, y quieren que Dios pues, esté de su lado, para que sus fines y sus propósitos se cumplan. Pero entonces, si así fuera, los soberanos seríamos nosotros, y no a Él. Dios no es un Dios al que podamos manipular. Pero en el Padre Nuestro hay una lista de cosas que podemos pedirle a Dios. Pero entonces, cuando nos ponemos a orar, ¿le decimos a Dios cosas que Él ignora? No, Él ya sabe todo. Antes de que le pidamos, Él ya lo sabe todo. Entonces, ¿por qué Dios quiere que oremos? Es posible que yo tenga que yo crea tener una necesidad que no es necesidad. Dios sabe cuál es mi verdadera necesidad. Y tal vez yo esté equivocado en ese punto. Entonces yo puedo estar pidiendo algo que tal vez no debiera pedir. Tal vez debiera estar suspirando, tal vez estoy suspirando por algo a lo cual Dios no le da ninguna importancia. Y si es así y estoy orando, entonces Dios no me va a dar lo que le pida. Nuestra fe crece cuando Dios nos contesta, cuando le pedimos algo y nos lo da. Pero si estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo y no recibimos nada, pues entonces nuestra fe no crece. Dios bendice a muchas personas sin que oren. Imagínense que un creyente dijera, bueno, pues yo cuando no era cristiano, yo comía y me iba bien y nada me faltaba, entonces ¿para qué oro ahora? Pues Dios sabe que yo soy su hijo, entonces ¿qué necesidad tengo de pedirle? Por ejemplo, si yo veo que un hijo mío anda con los dedos de fuera, que no tiene zapatos, yo no necesito que me pida para zapatos, yo lo veo y voy y se los compro. Entonces yo podría pensar, bueno, si Dios ve que estoy necesitado, pues que me ayude, ¿qué tengo yo que estarle pidiendo? Pero Dios quiere que oremos. Los inconversos reciben bendiciones sin orar, bendiciones materiales, pero las bendiciones espirituales, esas las reciben los creyentes a través de la oración, y también las materiales. Pero los inconversos menosprecian las bendiciones espirituales. A ellos nada más les importa el dinero, la casa, el carro, los hijos, los estudios de sus hijos, pero no les importan las bendiciones espirituales. ¿Cómo las van a pedir? ¿Cómo las recibirán? Entonces, las verdaderas bendiciones, las más importantes, están reservadas para los que las piden en oración. Entonces, las bendiciones no son automáticas. Tenemos que pedir por ellas, porque si no, no las valoraremos cuando lleguen. En cambio, si sabemos que es valioso lo que estamos pidiendo, cuando venga, entenderemos que nuestro Dios nos escuchó y que de Él vienen las bendiciones. Cuando nos ponemos a orar
tenemos que entender que Él todo lo sabe acerca de nosotros y acerca de cualquier persona en el mundo. Cuando nos ponemos a orar, no vamos a regañar a Dios, no le vamos a dar consejos a Dios, no le vamos a dar ningún informe, ni tampoco lo vamos a convencer de que haga algo. Si estamos pidiendo correctamente para la gloria de Dios, Dios nos lo dará a su tiempo, cuando Él crea que es conveniente. Pero si nosotros creemos que lo vamos a convencer, por ejemplo, si estamos orando media hora en la mañana y media hora en la noche y no nos lo da, si ustedes dicen, bueno, entonces voy a orar una hora en la mañana y otra hora en la noche, y si no lo reciben, entonces voy a orar 2 horas en la mañana y 2 en la noche. No, no es así. No es así. Es posible que haya personas que oren 4 horas diarias, 5, y no reciban lo que piden, pero se sienten bien por orar, sienten que están cumpliendo con su deber. Entonces están orando consigo mismos y en realidad Dios no escucha su oración. Thomas Manton, uno de los puritanos, dio una definición de la oración que está increíble. Vean lo que dijo: la oración es tanto la expresión de un deseo como un voto implícito. Vean lo que está diciendo. O sea, al estar orando, le decimos a Dios lo que deseamos, pero es un voto implícito. ¿Qué quiere decir? Es un compromiso. O sea, cada vez que estamos orando nos estamos comprometiendo a hacer algo. O sea, no basta pedir. Por ejemplo, supongamos que yo le pido a Dios, Señor, salva a los vecinos de aquí, y no les hablo. Entonces, ¿qué chiste tiene que yo le esté pidiendo que los salve? ¿Cómo los va a salvar? Y yo le digo a Dios, Señor, salva a mis hijos, pero yo no les hablo, están equivocados, pues entonces, ¿cómo van a ver su error? Tengo que hablarles. Vean, la oración es tanto la expresión de un deseo como un voto implícito. Y luego dice, una obligación solemne que nos impulsa a perseguir aquello que hemos pedido. Vean, a perseguir. No solamente a seguirlo, sino a perseguirlo. O sea que si no lo obtenemos, debemos ir sobre él, y sobre él, y sobre él. Dice, una obligación solemne que nos impulsa, que nos constriñe, diríamos, que nos empuja. Pero vean lo que sigue diciendo: orar es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. Esta frase está increíble. Se pueden sacar un montón de cosas de aquí. Orar es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. ¿Qué podría implicar esto? Cuando le hablamos en voz alta a Dios, bueno, Él no necesita que le hablemos en voz alta, pero hay ocasiones que podemos estar tan afectados por un problema que no solamente le hablemos en voz alta, es posible que le gritemos. El otro día me dijo una mujer, un hijo le salió mal, se le fue de la casa y se enredó con una muchacha. Pues le dolió, pues, ¿a quién no le va a doler eso? Cerca de un hijo. Pero pasado el tiempo, ¡pum!, el segundo hijo hizo lo mismo. No, dice, hermano, yo sentí que me volvía loca. Dice, ¿qué pasa con mis hijos? Dice, mi familia se está desintegrando. Dice, ¿sabe qué hice, hermano? Estaba yo solo en la casa y le grité, Señor. Dice, nadie me escuchaba. Dice, yo le grité. Dice, mi desesperación. Pero vean cómo dice, orar es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. O sea que cuando le hablamos a Dios, no le estamos predicando a Dios. Él no necesita predicaciones. Nos estamos predicando a nosotros mismos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? Cuando estamos orando, esto lo hemos visto, no oramos para ablandar el corazón de Dios, porque el corazón de Dios no es duro. Cuando oramos, ablandamos nuestro propio corazón. Es ahí cuando se nos bajan los humos, nos humillamos delante de un Dios tan grande. Entonces, cada vez que oramos, se va ablandando nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes que menos oran son los que más duro tienen el corazón.
Una persona que ora para cumplir con su deber, yo ya oré, yo ya cumplí con mi parte. Yo estoy bien, puesto que yo ya cumplí con mi parte. ¿Qué pasa con esa persona que tiene el corazón duro? Entonces, si Dios no pone su parte, Él es el que está mal. Yo ya puse la mía. Esa persona no entiende ni siquiera quién es el Dios verdadero. No entiende que Dios es soberano. Entonces, cuando le estamos hablando a Dios, en un sentido nos estamos hablando a nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que le estamos pidiendo algo y pasa el tiempo y no nos lo concede. Y crece nuestra inquietud, estamos molestos, enojados, tal vez hasta furiosos. Bueno, si nos enojamos porque Dios no nos concede lo que le pedimos, ya podemos vernos dónde está el problema. El problema no está en Dios, el problema está en nuestro coraje, en nuestra insatisfacción, en nuestra molestia, en nuestra inquietud. ¿Qué dice Pablo? Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, en toda oración y ruego, y el Dios de paz, etcétera, ¿se acuerdan? Entonces ya le presenté mi petición, ya le di las gracias, ya tengo que estar contento. Pero si no puedo estar contento, entonces ya me estoy dando cuenta en dónde está el verdadero problema. El problema está en mi corazón. ¿Se acuerdan de los israelitas que salieron con Moisés, pero que dejaron su corazón en Egipto? Mejor nos hubieras dejado allá, no nos faltaba la carne, no nos faltaba la comida. Aquí estamos en el desierto padeciendo incomodidades, ¿por qué nos sacaste? Mejor nos hubieras dejado allá. ¿Qué pasaba con esas personas que no habían entendido nada? Estaban actuando esas personas como inconversas. Imagínense que una persona que dice ser cristiana dijera un día, pues creo que cuando yo no era convertido me iba mejor. Una persona que piensa así, pues no es convertido. La oración no es para edificar a Dios, Él no necesita ser edificado. Es para nuestra propia edificación. Entonces, si le estamos hablando a Dios, nos estamos hablando a nosotros mismos y así somos edificados. Hay algunos que piensan que la oración es magia. Hermana, fíjese que tengo muchos problemas con mi marido. Pues ponte a orar. Piensan que la oración va a solucionar todos los problemas. Eso es falso. Un matrimonio puede tener problemas y estar orando y llorando y llorando y siguen los problemas. ¿Qué quiere decir? Que no están orando como se debe. Porque pueden pensar, bueno, ¿qué pasa? Si estoy orando, entonces ¿por qué siguen los problemas? Los soberanos no somos nosotros. Ni siquiera la oración es soberana. El soberano es Dios. Tenemos que estar sujetos a los deseos de Dios. Él no se va a sujetar a los nuestros. ¿Entienden ustedes por qué los inconversos no pueden orar? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Ellos quieren un Dios que le cumpla sus gustos, sus caprichos. No pueden orar. Si nosotros descuidamos la oración, o si menospreciamos la oración, si son nuestras oraciones muy intermitentes, si oramos un día fervorosamente, fervientemente, y al día siguiente ni oramos, y luego pues oramos, pero muy superficialmente, y así estamos subiendo y bajando. ¿Saben qué problema puede haber en el fondo? Que nuestros deseos por someternos a Dios son muy débiles, que no queremos que Él sea soberano, y que en el fondo quisiéramos que Él se sometiera a nosotros. En otras palabras, es porque en el fondo quisiéramos ser independientes. Yo les he comentado en más de una ocasión que la oración matutina es incluso más importante que la nocturna. Porque si nos levantamos temprano y me voy a trabajar y córrele, y descuidamos la oración, entonces ¿qué mensaje le estamos mandando a Dios? Que lo que nos importa es nuestro trabajo, y Él no. Señor, ya voy a trabajar, cuídame, líbrame del mal.
amén, y vámonos, córrele. No, eso no es una oración. Dios no es un guarura. Dios no es un vigilante para que nos esté cuidando, para que no nos vaya a pasar algo. Eso hacen los católicos. Dios cuida a mi hijo, que no le vaya a pasar un accidente, que no lo vayan a hacer bullying en la escuela. Cuida a mi hijo. Piensan que Dios es el guarura. En el fondo, esas personas quieren usar a Dios. En realidad no quieren hacer la voluntad de Dios, sino más bien quieren que Dios haga la suya. Entonces nuestros planes deben estar subordinados a los planes de Él. Esa petición que dice, santificado sea tu nombre, debe brotar de lo más profundo de nuestro corazón. Padre, lo que tú digas, lo que tú quieras, que Cristo sea glorificado, que tu nombre sea conocido, que los hombres sepan quién eres tú, que te amen, que te obedezcan. Si ese es nuestro deseo, ¿verdad?, principal, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y si lo hacemos, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a sentir mal. Debemos investigar cuáles son sus planes y cuáles son sus deseos. Y esos deben ser nuestros planes y nuestros deseos. Pero, si nos importa la casa, el carro, el trabajo, los estudios, los hijos, el dinero, la cuenta en el banco, entonces ni siquiera podremos orar. Las personas a quienes les importan nada más las cosas de este mundo no pueden orar. Porque ellos quieren disfrutar de la vida, quieren pasear y divertirse y comer bien, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar? Pues Dios no se las mostrará y por lo tanto no la harán. Cristo nos ha comprado para que vivamos para Él, para que vivamos para su gloria. Dice a los creyentes, vosotros sois mis testigos, dice. Los testigos de Jehová, bueno, pues hay que se les quede, dicen que son testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Cristo. Entonces debemos vivir para Él. Eso no niega, eso no quita que debemos mantener a nuestros hijos, que debemos ver por nuestra casa, que debemos ver por nuestro trabajo. No, todo esto es importante. Pero en nuestra lista de prioridades, ¿qué es lo más importante? Si lo más importante son nuestras cosas y dejamos las cosas de Dios a un lado, en segundo lugar o en tercero, entonces no podremos orar como se debe y no veremos respuesta. Nosotros diríamos que si ya hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, no necesitaríamos ser enseñados a orar, puesto que eso es algo natural, ¿no? Por ejemplo, un niñito que acaba de nacer, pues llora y viene su mamá y le da el pecho, le da la mamila. Y ve a la mamá y pues la quiere, pues, la identifica y la asocia con la leche, ¿no? Con el alimento. Entonces ya el hijo ya sabe lo que tiene que hacer para sacarle la leche a su mamá. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que estarle pidiendo a Dios las cosas? Como yo mencionaba hace rato. O sea, la oración tendría que brotar de una manera espontánea de nosotros y no necesitaríamos que Cristo nos hubiera enseñado a orar. Hay diferentes partes donde Cristo nos enseña a orar. Pero dice Sujel Michelén en uno de sus sermones que hay ocasiones en que nos vemos envueltos en una especie de esquizofrenia espiritual. ¿Saben ustedes qué quiere decir esa palabra? Esquizofrenia quiere decir una mente dividida. Como si nuestra mente estuviera una parte dedicada a una cosa y la otra parte dedicada a otra. Algo parecido a la bipolaridad, ¿no? Pero ¿por qué dice Sujel esto? ¿Saben por qué? Bien, algunos de nosotros tenemos años conociendo la palabra de Dios. Conocemos muchas doctrinas, hemos leído muchos libros. Pero a veces actuamos como si no hubiéramos aprendido nada.
A veces actuamos como si fuéramos inconversos. A veces actuamos como si no creyéramos en la verdad. Es posible que nuestros hechos no concuerden con nuestros conocimientos. Dice Pablo que hemos muerto con Cristo y que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero pues eso parece poético y más y no una realidad, ¿no? En realidad, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay ocasiones en que ni siquiera podemos orar. Esto lo he dicho muchas veces. Y no podemos orar porque nuestra mente, no es que tenemos un hijo que tiene problemas. Tenemos una deuda. Alguien nos debe y no nos paga. Una hija ya se anda divorciando. Un hijo anda en la droga. Y nomás por estar pensando en eso, ni siquiera podemos orar. No podemos concentrarnos. Entonces, en lugar de orar estamos afanados, caminando y mordiéndonos las uñas, y qué va a ser de esto y qué va a ser de aquello. No estamos orando. Estamos preocupados, pero no estamos orando. En lugar de pensar en Dios, en su gloria, en su reino, estamos pensando en nosotros, estamos ensimismados. Entonces, ¿qué pasa? Que supuestamente tenemos la intención de orar, pero pasamos por alto lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, nos importan más nuestros hijos que Dios mismo. Los inconversos así son. Les importan sus hijos. Hacen todo lo posible por darles de comer. Se endeudan, piden prestado, se afanan, se levantan bien tempranito para calentarles el desayuno a los niños. Y no se levantan tempranito para buscar a Dios. Entonces, ¿les importan más sus hijos? Hay creyentes que son capaces de trabajar en domingo porque tienen necesidades y dicen, no, es que lo que gano de lunes a sábado pues no me alcanza, pues tengo que ganar unos centavitos extras el domingo. Pero el dinero que ganan los creyentes en domingo, ese es un dinero maldito. Es pecado trabajar en domingo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Entonces, si tú quieres que te alcance el dinero y por eso trabajas el domingo, ese dinero menos te va a alcanzar, no te va a rendir. Me estoy dirigiendo a creyentes, porque los inconversos a lo mejor sí les rinde y les va muy bien, pero pues ¿de qué sirve que les vaya bien? Tienen dinero, pero a Dios no lo tienen. Muchos actúan como si el dinero fuera su Dios. Imagínense que un creyente agarrara una libretita, hiciera una lista así larga, y empezara a decirle a Dios lo que tiene en la lista. Señor, mi marido no tiene trabajo, mis hijos necesitan uniforme, mis hijos necesitan unos tenis, mi hija necesita un marido, mi hijo necesita un aumento de sueldo porque gana muy poco, mi carro necesita llantas, etcétera. Y ya tiene la listota así. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Si queremos que su nombre sea santificado, quiere decir que su nombre es más importante que el nuestro. Su gloria es la verdadera, no la nuestra. Su reino, la voluntad de Dios. Estas cosas deben estar por encima de nuestras necesidades materiales. Él es Dios, no nuestros hijos. Esos padres que son buenos padres y que se desviven por atender a sus hijos, que nada les falte, ¿qué van a decir el día del juicio? Van a ir ellos al infierno y sus hijos también, y sus hijos les van a decir, papá, pues me diste estudios, me diste comida y me diste ropa, pero nunca me hablaste del evangelio, no me hablaste de lo más importante. Fuiste un buen padre, pero mírame ahora aquí en el infierno por tu culpa. ¿Y qué les van a decir a sus papás? Maldito seas. Qué tremendo es esto. Debemos pedir a Dios que nos enseñe a orar. Que Dios nos humille. Que Dios
nos dé de su gracia para que lo veamos como lo más importante. Él debe estar hasta arriba, por encima de todo. El otro día esa mujer que les digo que se le fueron sus hijos de la casa y se enredaron con mujeres, su esposo es bien ateo, pero maldice a Dios, maldice la Biblia, nos maldice a nosotros. El otro día le dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir de la casa. Dice, tú no entiendes, dice, eres bien necia. Dice, tú ya te endiosaste, dice, en esa religión. Dice, ya te lavaron el cerebro. Dice, ahí nos vemos. Dice, yo ya me voy. Y se fue de la casa. Y después de un tiempo regresó. Y yo creo que esperaba que le dijera a ella, no te vayas, viejito, no me dejes, etc. ¿Y qué creen que le dijo? Dice, ¿qué has pensado? ¿Y qué creen que le dijo ella? Dice, mira, dice, yo ya decidí mi camino. Yo ya decidí lo que tengo que hacer. Dice, tú haz lo que gustes. Dice, si no quieres buscar a Dios, dice, no lo hagas. Dice, ¿qué no entiendes? Que si no quiero dejarte ir al culto, ¿no vas a ir? Sí, dice, ya lo sé. Y si no me dejas ir, dice, no importa. Dice, no voy. Dice, pero yo ya decidí mi camino. Dice, que Dios te bendiga. Dice, si me quieres dejar, dice, ya tú. Wow. Imagínense para que una esposa le diga eso a un marido. Es la esposa que ha puesto a Cristo por encima de su propio marido. Pero pues así debe ser. Cristo es Dios. Me decía, a mí me duele mucho, dice, que mi marido sea así. Y le digo, ¿no le da coraje? No, dice, antes sí, dice, cuando yo lo veía que blasfemaba, dice, me daba coraje, dice, pero ya no. Dice. Digo, pobrecito de mi marido. El hecho de que haya tantas personas que se están perdiendo y que van rumbo al infierno debe de dolernos. Si nos duele la situación en que se encuentran, pues algo haremos para impedir eso. A veces tal vez no se pueda. Para una mujer pues es más difícil porque pues una mujer que tiene un marido que tiene carácter muy fuerte, pues ¿cómo lo va a convencer? Pero qué testimonio tan tremendo está dando una esposa así. Debe de dolernos que haya tantas personas que no conocen a nuestro Dios, que lo deshonran, que lo blasfeman, que se burlan de Dios. Si les hablamos del Evangelio y se burlan de nosotros y hablan mal de Cristo y hablan mal de la Biblia, ¿qué perdemos nosotros? Pero ellos, ¿en qué situación se ponen? Nosotros debemos querer, desear con todo nuestro corazón que los que nos rodean conozcan a Cristo. Nadie es feliz hasta que lo conoce. No hay matrimonio en este mundo que sea feliz sin Cristo. Yo recuerdo que mi mamá era bien católica. Mi papá decía que era católico, pero pues de vez en cuando iba a misa. Le importaba más su trabajo y su copita que ir a misa. Pero mi mamá siempre iba a misa, entre semana iba 2-3 días a la semana también a la misa. Y ella nunca peleó con mi papá, nunca le dijo, nunca le reprochó cómo malgastaba su dinero, que llegara tomado. Mi papá llegaba tomado y se acostaba, nunca peleaba, pero mi mamá nunca fue feliz. ¿Quién puede ser feliz con un hombre así? Pero mi mamá nunca conoció a Dios verdadero. Mi mamá era tan tranquila porque así era por naturaleza. Mi mamá era muy buena mujer, pero nunca conoció a Dios. Qué tremendo es eso. Pero nosotros debemos querer que los que nos rodean lo conozcan, porque si no lo conocen, no van a ser salvos. Si pedimos que lo conozcan, lo mínimo que podemos hacer es reflejar a Dios en nuestra actitud, no con nuestros hechos, con nuestras palabras.
que vivimos una vida recta y limpia. Porque si somos egoístas, mal hablados, mentirosos, irresponsables, llenos de soberbia, pues entonces, ¿qué van a decir los demás? Esos son hipócritas. Cargan la Biblia y mira cómo hablan, cómo tratan a sus hijos. Que los demás vean que somos cristianos verdaderos, que para nada lleguen a pensar que somos hipócritas. Y así pues representaremos una imagen correcta de Dios. Pero si los demás ven que estamos mal, pues ellos van a pensar que nuestro Dios está mal también, y nuestra religión también. Entonces, cuando le pedimos a Dios, santificado sea tu nombre, estamos incluyendo, y que yo también sea santificado. Cada vez que oramos, nos estamos comprometiendo. Cada vez que oramos, nos estamos obligando a hacer lo que decimos. Imagínense, le decimos a Dios: Señor, dime cuál es tu voluntad para conmigo. ¿Realmente queremos hacer su voluntad? Si ese es nuestro deseo, Él nos la mostrará. O sea, que cada vez que le decimos: Dios, muéstrame cuál es tu voluntad, estamos obligados a hacerla cuando nos la muestre. Porque si no la queremos hacer, entonces ¿para qué se lo decimos? Entonces, cuando le decimos: hágase tu voluntad, estamos hablándonos a nosotros mismos, a nuestra conciencia. Nos estamos predicando a nosotros mismos en los oídos de Dios. Cristo acusó a los judíos de honrar a Dios supuestamente, dice, pero su corazón está lejos de mí. Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de que nuestro corazón esté lejos de Cristo. Él debe estar ahí reinando, tomando el control. Él es el soberano. Porque si le pedimos cosas a Dios y luego no las queremos perseguir con diligencia, nos estamos burlando de Dios. Debemos buscar su gloria intensamente, que Dios nos conceda eso. No debemos buscar nuestras comodidades, ni tampoco debemos buscar nuestra felicidad. Debemos buscar su gloria. Pero ¿saben qué? Que dentro de nosotros hay algo que se opone. Porque en lugar de que buscáramos su gloria, dentro de nosotros hay algo que nos dice: busca la tuya. Hay una guerra entre el nombre de Dios y el nombre nuestro. Dice: santificado sea tu nombre. Pero luego podríamos decir: no, el mío es el que debe ser glorificado. Cuando ustedes se pongan a orar, piensen en esto. ¿A quién van a glorificar orando? ¿Por qué quiero orar? ¿Por qué me estoy acercando al trono de la gracia? ¿Qué busco? ¿Qué pretendo? ¿Buscamos honra? ¿Buscamos honor en la oración? ¿Buscamos sentirnos bien? ¿Buscamos autoestima? Hay personas que oran mucho, que ayunan mucho y buscan su propia gloria. Les dice Jesús a sus seguidores: ¿cómo podréis vosotros creer si buscáis la gloria que viene de los hombres y no buscáis la gloria que viene del Dios vivo? ¿Qué es lo que impide que nuestra fe crezca? Buscar nuestra gloria, buscar la de los hombres y no la de Dios. Si queremos quedar bien con la gente, si queremos que la gente nos felicite, nos alabe y nos diga que valemos mucho, no oraremos realmente. Y si oramos, pues no nos va a escuchar Dios. Si nada más nos importan nuestras cosas, Dios no nos escuchará. Entonces vean, cada vez que oramos, mortificamos el pecado. A la carne no le gusta que oremos. Cuando ustedes no tengan ganas de orar, ya saben por qué. La carne no quiere morir, la carne quiere vivir. Orar es una lucha. Orar es una guerra. Orar es una de las cosas más difíciles que hay en este mundo. De los deberes cristianos es lo más difícil que orar, es más difícil que leer, más difícil que leer un libro, más difícil que venir al culto. Lo más difícil es orar. Vamos a orar.